de que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Ahí está. Ahí está, es un buen compilado de los principales conceptos. Bien, estamos con Luis Monti, analista político, politólogo, profesor universitario. ¿Cómo te va, Luis? Bien, un gusto estar acá. Bien. Contanos qué podés analizar de todo lo que hemos escuchado, cómo ves este acto en particular de la Asunción y lo primero que se sabe de las primeras medidas que está tomando el gobierno. Bueno, en cuanto a la Asunción en sí, creo que tuvo bastante perlitas, podríamos decir. Creo que todo el juego con Cristina, como decía Virginia recién, fue bastante llamativo y por ahí no esperado, o sea, sobre todo recordando cómo había sido la transición con Macri en su momento. Creo que ahí hubo un gran contraste. Después, en cuanto a la participación que hubo, a mí me llamó la atención la falta de mandatarios internacionales, ¿sí? No hubo tantos presidentes, pero creo que los que hubo marcaron mucho la posición ideológica. Claro, ¿sí? el de Ucrania. Creo que ahí los dos principales Bolsonaro personas que había eran Zelensky de Ucrania y el rey de España. Creo que eran, simbólicamente estaba hablando de una apertura hacia Occidente. O sea, esto viene a confrontar con la alineación que tenía Cristina con Rusia, con China. Acá te estoy diciendo, están en guerra los ucranianos con los rusos y trae al presidente de Ucrania, está marcando un quiebre, trae al rey de España, abriendo de vuelta las puertas a Europa. Y después también, mientras Alberto, su último acto oficial de gobierno fue la visita a Brasil con Lula, por su parte, Milei lo tenía en el escenario de Bolsonaro. Sí, entonces creo que fue una puesta en escena muy ideológica. Sí, totalmente. También es cierto que creo que han entendido que la posición ideológica planteada en contra de Lula por Milei es muy contraproducente. De hecho, hubo señales también. Diana Mondino fue a Brasil, intentó que estuviera Lula, que le dijo, no, si va Bolsonaro, yo no voy. Pero por otro lado, la confirmación de Daniel Scioli como embajador en Brasil es una señal importante de comprensión de que es un socio comercial estratégico para la Argentina, Brasil, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, Milei experimentó una gran transformación a lo largo de los últimos años. Hace 2 años era un panelista incendiario. Después, en campaña, era un político bastante combativo. Y ahora es un presidente. Y creo que ahí hay una gran diferencia marcada. Mientras en campaña decía un montón de cosas, hoy en día ya está en una postura de gobernar. Y mientras hace 6 meses parecía que Milei era un presidente que si llegaba a ganar era para gobernar hasta marzo, meter reformas e irse, hoy en día Milei tiene un perfil de presidente para 4 años al menos. O sea, ¿qué es lo que hizo? Armó una estructura. Y en eso tiene que ver mucho la alianza que hizo con Macri, con Todos Juntos por el Cambio, o el sector mayoritario de Juntos por el Cambio. Que dejó afuera mucho de lo suyo, ¿no? Sí, entonces armó una estructura de gobierno, sumó a Juntos por el Cambio, sumó a todo el peronismo de Schiaretti, dándole espacios de gran relevancia. Entonces me parece que hay una vocación de gobierno. Eso creo que es lo más llamativo que tuvo Milei en los últimos 2 meses, ese cambio de posición. Hay que ver si eso le alcanza en el Congreso, ¿no? Porque esas señales de compartir espacios de poder no necesariamente garantizan después una mayoría en el Congreso. Por ejemplo, el caso que diste de Schiaretti y de los funcionarios cordobeses que se incorporaron al gobierno, no quita que el bloque federal siga por su cuenta y además que se amplíe con la intención de poder negociar en mejores condiciones las partidas presupuestarias y las cuestiones de recursos. Creo que va a ser una pelea con los gobernadores en el Congreso. Lo que pasa es que estamos hablando de un hecho histórico que el presidente, por primera vez en la historia, no solo no es mayoría, no es primer minoría, es tercera fuerza en ambas cámaras. Esto no pasó nunca en la historia argentina. O sea, Milei con la Libertad Avanza es tercera fuerza en diputados y tercera fuerza en senadores. Entonces esto obliga casi que a formar coaliciones legislativas, los cuales no son propios de la política argentina, son mucho más de una política europea que la nuestra. Exactamente, va a ser casi un funcionamiento parlamentario en lugar del presidencialismo. Onda, tipo Borgen, así. La serie sí, es que es una política casi europea la que vamos a vivir, o al menos eso parece estructuralmente. Después en la práctica puede pasar cualquier otra cosa,
pero ya lo va a obligar, ya la cantidad de ministerios que se dio es muy fuerte. La fórmula presidencial de Juntos por el Cambio se quedó con 2 ministerios. Después, Schiaretti no tiene ministerios, pero tiene... Pero casi. Casi, o sea, Sí. Schiaretti va a manejar las 2 cajas federales, o sea, va a manejar el ANSE y los subsidios del transporte. Entonces, Sí, la fuerza que toma... hay que ver si es Schiaretti o es Osvaldo Giordano Bueno. a través de Domingo Cavallo. Al menos no son figuras puras, no son figuras Exactamente. puras de la libertad avanza. No, por Entonces, supuesto que por otra parte no las tiene. sí, o las podría buscar, o podría inventar dirigentes de lo que tiene, que no es mucho, pero podría poner gente pura. Pero no, ya hay una vocación de ceder, que es bastante similar también a la que estamos viendo en la provincia de Córdoba, Exactamente. con el armado de Zardora. ¿Cómo ves que eso, te quería preguntar justamente, si va a repercutir el hecho de que, por ejemplo, juez en la campaña, en la previa, haya dicho, yo lo voto a Milei, que Schiaretti no lo haya dicho, pero lo haya dejado entrever y que ahora se esté demostrando que había algo atrás antes de la elección, y ahora en la política cordobesa eso cómo va a mellar? Bueno, juez hoy ya cobró. ¿Sí? Villarroel ya lo confirmó en el Consejo de la Magistratura, así Sí, que sí. juez ya tuvo su beneficio directo. Schiaretti sin dudas que jugó para Milei y también está beneficiado en el nuevo armado político. Y creo que ahí está el problema de Zardora. Zardora, si bien no lo hizo de forma directa, pero muchos dirigentes suyos jugaron para Massa y me parece que ahora tuvo que reacomodar en cierta forma. Haber retrasado gran cantidad de anuncios en el ministerio tuvo que ver con eso. Y ahora va a tener que hacer un armado que le permita convivir con Milei. Creo que no va a ser un gobernador opositor, creo que va a ser un gobernador no alineado, pero que va a convivir. Creo que van a tener que, y lo van a tener que acompañar en un montón de leyes. Sí, vamos después de ver la segunda parte de las asunciones con el bloque provincial, pero hay otro tema que me gustaría charlar. Todavía no hubo anuncios del gobierno de Milei, está toda la economía, buena parte del país. La primera jornada fue de un feriado cambiario, la segunda jornada aparentemente también lo será porque muy posiblemente las medidas se anuncien mañana por la tarde. ¿Qué imaginás que pueden anunciar mañana? ¿Para qué lado ves venir? Bueno, en principio creo que va a ser un presidente que, a diferencia de lo que viene pasando en Argentina, va a cumplir lo que prometió. ¿Por qué te prometió hambre? O sea, estamos hablando de un presidente que en su discurso inaugural está prometiendo hambre. Él mismo dijo que viene un año muy malo, que viene esta inflación, que viene aumento de pobreza. Entonces creo que va a poder cumplir la promesa de Asunción. Esa es la realidad argentina. O sea, el más optimista espera un año muy malo para después de eso poder tener un 2025 mejor. Pero la realidad es que el corto plazo va a ser malo. Cualquier medida que tome ahora va a impactar de forma negativa de corto plazo en la economía, esperando que eso genere los brotes verdes que se hablaban en su momento de acá. 8 meses, Hay que ver 12 también meses. cuánta convicción había en ese 56% que lo votó sobre ese tipo de medidas, ¿no? Porque dar por hecho que medio país votó para pasarla mal, habrá que ver también. Sí, yo creo que de arranque tiene su luna de miel, lo va a tener, la gente que lo votó y el apoyo que tuvo político también, del arco político que se sumó, lo hizo pensando en que va a aplicar ciertas medidas que de corto plazo van a enfriar la economía. O sea, lo que viene es un enfriamiento de la economía para tratar de bajar la inflación. Menos en los libros funciona. El problema es ese, que la teoría del libro en la economía argentina termina no funcionando casi nunca. Pero bueno, la teoría de Milei dice que eso va a funcionar. Lo va a intentar. Creo que tiene un apoyo de corto plazo. El tema es que la mayoría de los votantes de Milei creo que lo votaron porque fue el candidato que al menos decía que sabía mejorar la economía. Y si no tiene un resultado económico positivo en un plazo razonable, esos apoyos se pueden diluir rápidamente. Y le pasó a Alberto con otro tema. Obviamente. Le Ese- pasó a Mauricio Macri. Claro, Mauricio Macri. Ese es el problema de Milei. Entonces, de corto plazo va a ser muy duro. Y tiene un año, como muy mucho, para tener ya resultados mostrables. Porque en 2025 entras nuevamente en un año electoral. Claro. Y no podés entrar en un año electoral si todavía no mejoró los indicadores económicos. Vamos a ver ahora la asunción